por cierto, Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Y luego dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué lo espera? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Tenemos nosotros que entender cuál es el trabajo que está haciendo Dios dentro de estos días en que se están yendo muchos amigos y hermanos en Cristo. Estábamos en días pasados, hermanos, haciendo la cuenta de cuántos hermanos, siervos de Dios, fuertes en el Señor, que estaban sirviendo, cuántos se han ido por causa de este virus que está azotando a la humanidad. No hemos sabido hasta este momento, y no lo deseamos, pero no hemos sabido de gente corrupta, de gente mala, de secuestradores, que se mueran por esto. Pero sí hemos sabido de una cantidad, hermana, como no tiene una idea, de gente que ha tenido que dejar a sus familias en el abandono por su muerte por causa de este virus. ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? Porque en el versículo que nosotros acabamos de leer de Romanos nos dice, hermanos, que las aflicciones que nosotros vivimos ahorita no se comparan con la gloria que nos espera cuando el Señor se manifieste. Entonces, dice la Biblia que esta es nuestra esperanza. No lo vemos, porque si lo viéramos, dice, ¿para qué lo esperamos? ¿Por qué? ¿Por qué habremos de tener la misma esperanza en aquello que se ve, que ya lo tocamos, que ya lo palpamos, que es parte de nuestra propiedad, con aquello que no se ve? El Señor Jesús decía, cuando los discípulos le dijeron, bienaventurados los que vieron las cosas que tú estás haciendo. Y Jesús les dijo, no, bienaventurados son los que creyeron sin haber visto estas cosas. Y el apóstol Pedro en una de sus cartas dice que la gloria de Dios revelada a través de Cristo, la presencia de Dios revelada a través del Evangelio, la presencia de Dios, la gloria de Dios, las promesas de Dios cumplidas en la persona de Cristo, en la persona del Espíritu Santo, dice, son cosas, bendiciones, manifestaciones divinas, dice el apóstol Pedro, que anhelaron ver los ángeles. En medio de lo que vemos, en medio de lo que vivimos, en medio de lo que sufrimos, la gloria que nos espera, o que le espera a un hijo de Dios fiel, firme y estable, hermano, no se compara con lo que está sufriendo. No se compara. Los malos ya tienen su recompensa. Los ricos ya tienen su recompensa. Los políticos ya tienen su recompensa. Hermana, los cristianos aún no la tenemos, pero la vamos a tener. Y dice la Biblia que todo lo que usted sufre, todo lo que nosotros estamos ahorita en agonía, en sufrimiento, en necesidad, en carencia, dice la Biblia que no se compara con las bendiciones que Dios tiene para los hijos de Dios. Pero
preguntar otra vez, hermano, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Las personas que tratan de entender a Dios con una razón coartada, con una razón a medias, Dayan, las personas que tratan de entender a Dios con un entendimiento bastante limitado, con una lógica bastante pequeñita, se hacen esa pregunta. Y entonces tratan de eliminar la existencia de Dios con un solo argumento. Si Dios existe, si Dios es real, ¿por qué permite el sufrimiento? Si Dios es amor, ¿por qué permite que nosotros suframos? Y créanme, pues, de alguna manera nosotros sabemos que dice la Biblia que Dios nos llama bendición. Y dice la Biblia que Dios nos llama, la naturaleza de Dios es bendecir. La naturaleza de Dios no es castigar. Cuando una persona es reprendida y es castigada y tiene una condenación eterna, no es otra cosa más que la manifestación de su independencia de Dios. Pero la naturaleza de Dios no es castigar, la naturaleza de Dios es bendecir. Entonces, si la naturaleza de Dios es bendecir, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Dicen las jovencitas que están buscando el aborto, hermano. Dicen las jovencitas que están buscando el aborto, que para que no haya más niños sufriendo en el mundo, pues hay que matarlos desde el vientre de la madre, ¿verdad? Santa solución, santo remedio. Y entonces tenemos que recurrir a aquella película que salió en el cine, en donde sale un señor grandote que dice, con un chasquido de mis dedos, mato a la población, no del mundo, decía este hombre, del universo. ¿Viste esa película? Ajá. Y entonces de pronto dice, ¡pum! Y se comienza la gente a hacer polvo. ¿Te acuerdas de esa película? No la viste, sí la viste, ¿verdad? Y entonces alguien dice, no me quiero ir, señor Stark, y hace muchos memes de allí, ¿no? Y entonces la lógica humana dice, estamos acabando con las especies, estamos acabando con la naturaleza, estamos dando la mitad de la raza humana con un chasquido. Y la gente piensa que esta es la manera. Lo que la gente no sabe es que todos los que están a favor de ese tipo de situaciones están dentro de esa lista de los que se irían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos rumores acerca del COVID. Algunos dicen que fue creado en un laboratorio, algunos dicen que no existe, que es otra cosa. Lo que sea, hermanos, lo que sea. De que existe, existe. De que lo han inflado los medios de comunicación, lo han inflado los medios de comunicación, pero ¿por qué Dios lo permitió? ¿De verdad tenemos que ser exterminados para que la gente viva? Decían, cuando comenzó el COVID y que comenzó el confinamiento, decían y tomaban fotos de los venaditos caminando por unas calles de Estados Unidos, ¿verdad? Y decían que como ya no está la humanidad en las calles, entonces la naturaleza está volviendo a vivir. ¿Pero por qué Dios permitió esto, hermanos? Nosotros nunca somos egoístas, hermanos, los seres humanos. Nuestra naturaleza de allá no es pensar en el prójimo. Nuestra naturaleza es pensar en nosotros mismos. La gente nunca se había preguntado por qué hay sufrimiento en el mundo, hasta que se está viviendo una pandemia. Entonces la gente que trata de entender y que trata de eliminar a Dios de la existencia solamente porque permitió el COVID, o porque permite, o porque se está viendo mucho sufrimiento, o porque se están yendo nuestros familiares, o porque se están yendo los pastores, o porque se están yendo muchos hermanos en Cristo. Y entonces ahora sí la gente pregunta, ¿por qué Dios está permitiendo el sufrimiento? Pero hermana, nunca se lo habían preguntado. La gente, los seres humanos, ahora lo preguntamos porque estamos involucrados en esto, hermanos. Ahora, imagínense, porque si un solo virus, Dayan, está haciendo temblar a la humanidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué
va a pasar cuando en la semana 70, ¿te acuerdas de las cosas de Apocalipsis? ¿Qué va a pasar cuando en la semana 70 se desaten los tazones del furor de Dios? Hermana, ¿cómo va a temblar la gente? Pues dice la Biblia que cuando se derramen esos tazones del furor de Dios, ¿se acuerdan que hay una diferencia? ¿Te acuerdas, Fanny, que hay una diferencia entre la ira de Dios y el furor de Dios? Porque la ira es la ira es durante un momento y otro momento y otro momento y otro momento se van acumulando nuestras maldades ante los ojos de Dios, pero el furor es cuando Dios dice ya. Y dice la Biblia que va a llegar un momento que va a ser así, y dice también Apocalipsis que la gente ni con todas las plagas se arrepintió y volvió sus ojos a Dios. Al contrario, blasfemaron al Dios de los cielos. ¿Por qué no nos hacíamos esa pregunta antes? ¿Por qué antes no nos pasaba a nosotros? Porque la gente podía salir, porque la gente podía comprar y se podía ir a la playa y se podía emborrachar y podía hacer sus fiestas y hasta sus 15 años. Pero ahora sí estamos involucrados. Decía por ahí una persona que estaba muy cercana a nosotros, estaba muy molesta porque le habían cancelado las clases por causa del COVID. Pero no estaba molesta por todos los que habían perdido sus trabajos. Y tampoco, y mucho menos estaba molesta por todos los que ya se habían muerto por causa del COVID. Lo de menos es la escuela. Lo de menos es la escuela. Yo no sé cómo estaría este jovencito si su papá se hubiera muerto por el COVID. Entonces, la escuela sería lo de menos. Pero como antes no estábamos involucrados, hermana, pero ahora sí estamos involucrados, entonces por eso ahora sí nos estamos preguntando, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite las pandemias? Porque una cosa tenemos que saberlo, hermanos, que las pandemias, las enfermedades y el sufrimiento son parte de la naturaleza humana. No son nuevas, hermanos. Siempre ha habido muertos. Hubo un tiempo durante la Primera Guerra Mundial que la gente, ¿sabes por qué moría? Por una gripa. Y hubo miles de muertos por una gripa. Por el catarro se moría la gente. Y luego y en un tiempo salió la peste bubónica. Salieron las ratitas por causa de que la gente no era muy higiénica y contaminaban los alimentos y le salían como úlceras, ¿verdad? La peste bubónica eran como se les inflamaba parte de la piel. Y siempre ha habido muertos. Siempre ha habido gente sufriendo, siempre ha habido creyentes que han sufrido. Ahorita los creyentes están muriendo por causa de la pandemia, pero antes, hermanos, hubo un tiempo en que los creyentes estaban muriendo porque se los estaban llevando a la hoguera. ¿Cómo están en Nigeria? ¿Cómo están en África? ¿Cómo están en el Medio Oriente? El delito más grande que hay allá es ser cristiano. ¿Por qué Dios permite eso? La Biblia, hermanos, está llena de discusiones del sufrimiento en la vida del ser humano. Lot sufrió cuando veía las desviaciones sexuales que había en Sodoma y Gomorra. Sufrió. A la gente que tiene una relación con el Dios vivo, le hace sufrir no la enfermedad solamente, le hace sufrir el pecado de la comunidad. Pues veníamos platicando con el taxista, dice el taxista, estamos en semáforo anaranjado y ya están llenos los bares y los antros, y ya están llenos. Y cuando venga el rebrote, ¿por qué Dios permite la enfermedad? O sea, es decir, hermanos, hay creyentes que sufren por su fe. Y cuando decimos que hay creyentes que sufren por su fe, no estamos hablando, hermanos, de creyentes consagrados que en este momento digan, ¿dónde está Dios? Sí, el dolor nos lleva a pensar esto. Sí. La crisis nos lleva a dudar que Dios esté con nosotros. Sí. Pero está con nosotros. Y Dios no responde a mis sentimientos. Dios responde a que en su palabra dice, voy a estar contigo todos los días de tu vida. Pase lo que pase, voy a estar contigo. Te corta el novio, voy a estar contigo.
Te regañe tu mamá, voy a estar contigo. Te rompan el corazón, voy a estar contigo. Te abandone la familia, voy a estar contigo. Todos los días es el fin del mundo. Mis sentimientos me dicen que no, pero la palabra dice que sí. Y mis sentimientos, Fanny, no son más grandes que la palabra de mi Dios, hermanos. ¿Cuántas veces, cuántas veces, no tiene una idea cuando estaba, cuántas veces me iba a las 7 de la mañana, hermana, y regresaba a las 8 o 9 de la noche sin conseguir trabajo? Y decía yo, bueno, pues ¿dónde está Dios conmigo? Bueno, hermano, me acuerdo que hace muchos años, hace muchísimos años, no ahora, hace muchos años, pasé por Capuchinas y tenían los brujos de Capuchinas. Y hay brujos en Capuchinas, ¿los has visto? ¿No has pasado por Capuchinas? Pues hay brujos. Y que te vinieron a la Santa Muerte. Es grande. Y tenían ahí un letrero: buscas trabajo, ven, te vamos a hacer una limpia. Y yo tenía tanta necesidad de trabajo que pasaba por ahí y me le quedaba viendo al letrero. No tienes una idea cómo me llamaba la atención. Porque tus sentimientos te dicen dónde está tu Dios. Aunque tu palabra, la palabra del Señor dice que Dios está ahí contigo, tú sí preguntas y dices, pues ¿dónde está Dios? Y entonces, hermanos, Job. Hay mucha gente que quiere ser como los héroes bíblicos, hermano, como los personajes bíblicos. Dios nos libre. Dios nos libre. Imagínense las circunstancias del sacrificio de un hijo, o las úlceras, como en el caso de Job, o la sarna, ¿no? Que dice la Biblia, Dayan, que a Job le daba tanta comezón su sufrimiento, sus úlceras, que se rascaba con piedras por la comezón que tenía. Tú te pones pomadita y dices, ya me curé, ¿no? Y tú dices, no, pues ya estoy re bien. No, Job se rascaba con piedras para calmar su comezón. Es decir, la Biblia está llena de razones del porqué del sufrimiento. Job tuvo una vida terrible. El sufrimiento de Job fue el más grande de cualquier persona de la que nosotros conocemos. Pero tuvo una razón. Dios por algo lo hizo. Y eso no lo vamos a encontrar en un versículo en el libro de Job que diga, Dios permitió el sufrimiento en Job por esto. Cuando comenzamos a leer Job y lo terminamos, nos damos cuenta que Job no era el hombre perfecto que nosotros creemos, tenía un pecado. Y el pecado que Job tenía no era un pecado moral, era un pecado de autojustificación, de decir, ¿por qué yo? Si yo soy el mejor de los mejores, si no hay nadie en el mundo como yo, si todos los días le ofrezco sacrificio a Dios, ¿y qué problema tan grande es ese? Más grande, hermanos, más grande que la situación de la moralidad. La situación de la moralidad se corrige ya, pero un concepto mental, una fortaleza mental de decir, yo soy el mejor, ¿por qué me viene en el sufrimiento? Job tardó 40 años en descubrirlo. 40 años. 2 veces mi vida, imagínate. 20, 40. Entonces, esto es, hermanos, no nos habíamos preguntado antes, porque antes no habíamos estado nosotros en el centro de la enfermedad. Pero hay una respuesta personal para todo esto. No podemos nosotros definir, no podemos nosotros decidir, no podemos nosotros dar la razón específica y objetiva del por qué Dios está permitiendo el COVID, o permite la muerte, o el sufrimiento, o el desempleo en sus santos. El sufrimiento, la carencia, la persecución, las muertes como mártires, no lo podemos saber. No sabemos por qué. No sabemos por qué tantas mujeres han sufrido el abandono. No sabemos por qué tantas mujeres
mujeres han sufrido el desempleo, los hombres el desempleo. No sabemos por qué. Pero lo que sí sabemos, y que la Biblia nos dice con mucha claridad, hermanas, es que aun cuando no sabemos la razón del sufrimiento, aun cuando no sabemos la razón de la enfermedad, aun cuando no sabemos la razón del desempleo, aun cuando no sabemos por qué, sí sabemos cuál, escuchen bien, sí sabemos cuál no es la razón. No sabemos cuál es la razón, pero sí sabemos cuál no es la razón. Y no es la razón, para entender no es la razón, sabemos cuál no es la razón, y esta no razón no es que Dios no nos ame. O sea, el amor de Dios está en el amor de Dios. ¿Sufrimos desempleo? Sí. ¿Sufrimos la enfermedad? Sí. ¿Estamos sufriendo la muerte de muchos de nuestros hermanos en Cristo? Sí. ¿Cuál es la razón? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es cuál no es la razón. Y la no razón es que no es que Dios no nos ame. Porque el cristianismo, hermanas, el cristianismo, de todas las religiones que hay en el mundo, el cristianismo dice que Dios vino a la tierra, se involucró en el estilo de vida de los humanos para entender cómo sufren los humanos. Y en medio del sufrimiento, esa es la misericordia que Dios no solamente entiende, que Dios también lo siente cuando sufrimos. Las depresiones, ¿las sabe Dios? Sí. ¿Las conoce Dios? Sí. Pero no solamente las sabe y las conoce, también siente lo que sentimos, hermanos. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, Dayan, es la capacidad que Dios tiene para ponerse en nuestros zapatos y saber qué tan grande es mi dolor. Cuando una madre sufre por sus hijos, Dios sabe qué tan grande es el dolor, porque puede sentir lo que siente uno de sus hijos. La depresión, ¿la sabe Dios? No solamente la sabe, sino hasta la puede sentir, porque el cristianismo, si le podemos llamar religión, es la única religión en la que el Dios al que se adora dentro de esa fe se hizo hombre para saber los sufrimientos de todos nosotros, nuestras debilidades, lo que nos acongoja, lo que nos hace dudar. Porque hermana, yo no sé qué le haga dudar a usted de su fe en Cristo, pero a mí muchas cosas. Porque oramos y de pronto no vemos que Dios nos responda y nosotros decimos, no, pues creo que Dios nos olvidó. Ese es el sentimiento de nosotros, pero no es lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice que aún antes de que la palabra salga de nuestra boca, Dios sabe de que tenemos necesidad. Tenemos a Dios a control remoto, vaya. Tenemos a un Dios que está involucrado dentro de nuestros corazones. Tenemos un Dios que está involucrado dentro de nuestros sentimientos. En el enamoramiento de un adolescente, Dios está involucrado. En el enamoramiento de un adolescente, Dios está involucrado. En el dolor de un niño que ha sufrido abuso sexual, Dios está involucrado. En la desesperación que tiene un joven que no puede salir de la adicción, hermana, como lo que me platicaba, Dios está involucrado. Porque el cristianismo es la única fe en la que su Dios se involucra adentro de tu corazón. No te demanda adoración como algo egocéntrico y ególatra, que te diga adórame, adórame. No. Dios no es así. Porque Dios en su naturaleza
conoce la soledad, se involucra tanto con nosotros. Sabe tanto nuestros dolores, sabe tanto nuestras enfermedades, sabe tanto nuestras debilidades, sabe tanto las lágrimas en secreto de una madre. Nadie más las va a poder entender. Por eso nosotros creemos firmemente que el primer paso, hermana, para que Dios sane a una persona de su corazón, es que la persona sea muy honesta con el Espíritu Santo. Y que esas cosas que a nadie le ha platicado, a lo mejor un abuso, a lo mejor una golpiza de la infancia, a lo mejor de un recuerdo traumático, a lo mejor de lo que sea, tenemos que entregárselas al Señor en oración. ¿Por qué Dios permitió el sufrimiento? No sabemos. Lo que sí sabemos, Fanny, es porque Dios, lo que sí sabemos es cuál no es la razón. Y no es porque Dios no nos ame. Y nos amó tanto y nos sigue amando tanto, que miren lo que hizo Él en la cruz por nosotros. No tenemos mayor evidencia, hermanos. No hay predicación, no hay enseñanza, no hay película, no hay nada que nos pueda ilustrar el amor de Dios que cuando lo leemos en la Biblia, que dice: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y que cada gota de sangre que Él derramó fue para bendición tuya y mía. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y entonces es ahí donde nosotros, cuando nos damos cuenta que Él nos ama, nosotros tenemos que entenderlo, hermanos, que Dios pudo haber evitado el COVID. Y Dios puede evitar la muerte de los mártires. Y Dios puede evitar las enfermedades. Y Dios puede evitar el abuso sexual. Y Dios puede evitar a los niños que son huérfanos. Pero una cosa es que nosotros conozcamos ese poder que puede evitarlo. Y otra cosa es que conozcamos la soberanía del por qué Dios permite esas cosas. No hay respuesta, hermana, para esto. Más que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. En el dolor, en el dolor. En la orfandad, en la orfandad. En el abandono, en el abandono. En el abuso sexual, en el abuso sexual. En las adicciones, en las adicciones. En el alcoholismo, en el alcoholismo. En la soledad, en la soledad. La Biblia nos enseña que los que aman a Dios, todas las cosas nos están ayudando. ¿De qué manera? No lo sé. No lo sé, solamente lo sabe. Padre, te damos gracias en esta hora.